Bueno, ya lo tenemos con nosotros porque creo que yo solo para comentar el tema de la exhumación de Primo de Rivera no soy suficiente, y si hablamos de algo histórico y anecdótico tenemos que conectar con Francisco Javier Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, lo primero de todo. Buenas tardes. ¿Qué tal la comida? Bien, la comida bien, la sobremesa bien. Los martes la sobremesa es un poco diferente, pero bien, igualmente bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué haces a estas horas de la tarde? Cuéntanos. Pues mira, conectarme un ratín aquí a Simple Política porque vamos a comentar un poquito de Primo de Rivera, ¿no? Lo habitual. Bueno, que tú nos vengas a hablar de Primo de Rivera casi que es lo habitual, incluso teniendo en cuenta los episodios históricos que también tenemos contigo en el podcast. Pero bueno, hablamos de Primo de Rivera, obviamente, quien no lo va a saber, lo hemos puesto incluso en el título del episodio. Hablamos de la exhumación que hubo ayer, que se produjo ayer, de los restos de Primo de Rivera desde el Valle de los Caídos. Por cierto, ayer me encontré con dos dudas, y es que por un lado, y esto a lo mejor me lo aclaras tú, no todos los medios hablaban de exhumación, y no todos los medios hablaban del Valle de los Caídos, sino que parece que con la ley de memoria histórica se le quiere dar otra nomenclatura, ¿verdad? No sé si debo dejar de decir Valle de los Caídos. De hecho, ahora, según la nueva ley de memoria democrática, es el Valle de Cuelgamuros. Es Cuelgamuros, y aquello deja de ser el Valle de los Caídos. Todo que será complicado, ¿no? De que la sociedad, ¿no? Los periodistas, pues nos acostumbremos a esta nueva nomenclatura, pero que por normativa tiene que ser así, tiene que decirse Cuelgamuros, todo, y que bueno, ya nos entendemos cuando a la hora de hablar de Valle de los Caídos, ¿no? Y cuando hablamos de exhumación, pues al final pues es lo mismo que sucedió hace 4 años ya, con Franco en el 2019, que fue sacado de un sitio y pues en otro cementerio. Así que en eso no creo que tenga que haber ningún problema, creo. Vaya. No, pero sí que es verdad que claro, ha pillado como de, entre comillas, sorpresa, porque hace ya bastante que, vamos a decirlo así, que ocurrió con los restos del dictador de Franco, y no sé, la verdad que de repente, ya sé que no es de repente, pero no sé, no ha generado polémica. Sí, y bueno, y luego a ver, al final siempre estas cosas suceden, ¿no? Pero sí que es cierto que hay medios de comunicación que esto pues llamar un poco la atención, si se puede, que a la hora de hacer información sobre quién era Primo de Rivera, pues creo que el otro día fue en una televisión estatal que salía la foto de su padre, de Miguel Primo de Rivera, dictador durante la década de los años 20. No José Antonio, o sea, el que se ha exhumado es José Antonio, es el hijo, el fundador de Falange, no el padre, Miguel Primo de Rivera, dictador que murió poco después en París, ¿no? Poco después de huir de España al exilio a París después de la caída de su gobierno, poco antes de la proclamación de la Segunda República. Pero sí que es cierto que hay algún medio de comunicación pues que se ha referido a José Antonio como el dictador, ¿no? O alguno que habrá ido a Google Imágenes, Primo de Rivera. Claro, y en vez de estar 2 minutos en vez de 1, pues quizás hubieras estado 2 minutos, hubieras visto que estamos exhumando al hijo, a José Antonio, fundador de la Falange, y no a Miguel, que es el padre, que fue dictador entre el 23 y el año 30. Porque pregunta tonta, simplemente por descartar, el padre no estaba, ni está, ni ha estado, o sí, en el Valle de los Caídos. No, a ver, quien estaba ahí y en un lugar preeminente, que de hecho esto al final responde a la ley de memoria democrática, que dice que no pueden estar en lugar preeminente figuras pues como Franco, por ejemplo, ¿no? Que estaban en el altar mayor, y José Antonio Primo de Rivera al lado. En el caso de José Antonio Primo de Rivera sí que se daba una casuística, y es que, claro, sí que es una víctima de la guerra civil, ¿vale? Porque José Antonio fue fusilado en noviembre del 36 en la cárcel de Alicante por supuestamente pues haber dado apoyo a la rebelión militar. Sí que es cierto que su partido pues había calentado mucho el ambiente los meses anteriores al golpe de Estado, y se dice pues que desde la cárcel pues ayudó un poco pues a organizar, ¿no? Al partido para que se sumara a este alzamiento. Sí que es cierto que podríamos decir que José Antonio es víctima de la guerra civil, por lo tanto puede estar en el Valle de los Caídos, ¿vale? El problema que es que está en un lugar preeminente. El gobierno propuso a la familia sacarlo de donde estaba y colocarlo en otro lugar.
pero la familia pues no lo vio adecuado. También por otra razón, porque es que aquello dejará de ser un cementerio, pasará a ser un cementerio civil, un lugar civil, ¿no? No un cementerio consagrado. Por lo tanto, una de las últimas voluntades de Primo de Rivera es que sus restos descansaran en un lugar consagrado. Por lo tanto, la familia lo que está haciendo es cumplir la voluntad del finado, del Primo de Rivera, ¿no? Y es descansar en un cementerio católico, ¿no? Y esa es la clave. Franco sí que es cierto que no era una víctima de la guerra civil, por lo tanto no tenía sentido que estuviera ahí, y menos en un lugar preeminente que ayudaba un poco a la exaltación de su figura y de la dictadura que él lideró. O sea que vamos un momento a la anécdota, ahora volvemos a Primo de Rivera. Pero entonces eso quiere decir que a corto o medio plazo habrá gente que podrá ser anónimos, que podrán ser enterrados en lo que ya no llamaremos Valle de los Caídos, pero que realmente es el Valle de los Caídos. No, bueno, precisamente todo lo contrario. O sea, toda la gente que hay ahí enterrada, restos de personas que víctimas de la guerra civil, que pues fueron enterrados en cunetas o en otros lugares, ¿no? Y que a partir de los años de finales de los 50, que es cuando se inaugura este monumento a la victoria del 39, a la victoria nacional, pues son llevados allí. Entonces ahora la petición de muchas familias, incluso familias de soldados nacionales, incluso se han dado fotografías, ¿no? de familias republicanas, de soldados republicanos entrando de la mano al Valle de los Caídos o a Cuelgamuros con familias del bando nacional, ¿no? Para exigir el retorno de los restos de sus familiares. Ahora lo que las familias quieren es celeridad, pues para que puedan sacar los restos de allí, de sus familiares, que muchos, en la gran mayoría, ni se les consultó de que su abuelo, víctima de la guerra civil republicano, había sido enterrado allí. Están enterrados allí contra la voluntad de las familias y seguramente si le pudiéramos preguntar contra la voluntad del muerto, que estaba enterrado cerca de su verdugo, de Franco. Y entonces ahora lo que se abre es un proceso de qué es lo que está tardando más, lo que está viendo más trabas y de lo que las familias se están quejando, porque están diciendo básicamente que con Primo de Rivera ha ido todo un poco más rápido, pero con ellos a ver qué pasa ahora, ¿no? A ver cuánto tardan en comenzar las exhumaciones de los restos que hay pues enterrados allí en diferentes criptas. Ya, la verdad que queda mucho trabajo por hacer. Oye, por volver al tema de Primo de Rivera, y hablabas tú de familias, y has hablado de la familia de Primo de Rivera, de cuando se le consultó, el gobierno le consultó. No sé si has visto a Javier Maroto pasando un mal rato esta mañana. No sé si lo has visto. Estaba ocupado en otras cosas. Sí, pues ahora lo vas a escuchar, quiero que lo veas. O sea, fíjate sobre todo, como decían en aquella serie, las caras, Juan, las caras. Y evidentemente escuchemos el mal rato, 40 segundos que ha pasado Javier Maroto esta mañana. Que cuando llega una campaña electoral Sánchez siempre desentierra a alguien. Para él es también una manera de desviar la atención. La fecha no la eligió el gobierno, señor Maroto, la fecha la eligió la familia precisamente de Primo de Rivera, porque justo ayer se cumplían 120 años del nacimiento del fundador de la Falange, y es por eso por lo que, según los familiares, piden al gobierno que sea en concreto en esa fecha cuando saquen los restos de Primo de Rivera de Cuelgamuros. Ya, ¿y cuál es la pregunta? No, como usted decía que el gobierno había elegido esta fecha por una cuestión electoral, simplemente que ha sido la familia la que ha dicho que lo ha hecho coincidiendo con los 120 años del nacimiento del fundador de... Oye, que digo yo que a lo mejor, además de a los periodistas, a alguien más le hace falta un poquito de documentación, ¿no? Un documentalista, un historiador de referencia, porque mal rato que ha pasado, en este caso, Javier Maroto, un poco buscado, la verdad. Pero ha sido un poco como lo de la europea, ¿no? La europea, ¿no? Aquello de Rajoy. Sí. Bueno, es no ir preparado, ¿no? En este caso yo creo que tendría que saber perfectamente pues que esto, como ha dicho la periodista, pues ha sido cosa de la familia para hacerlo coincidir con esta efeméride. Y yo creo que pues señor Maroto pues tendría que haber estado un poco mínimamente informado de toda esta cuestión. Sí, no, además, fecha histórica, es decir, no solo es que la familia eligió la fecha, sino que además lo hizo con una intencionalidad, como decía la presentadora, 120 años del nacimiento de Primo de Rivera. No sé si por... Hombre, no sé, claro, no es una buena fecha tampoco. Bueno, en realidad yo estaba pensando, la familia, o sea, no tengo noticias de que se lo haya tomado súper mal, ¿no? No ha habido mucha bronca por parte, ¿no? Vamos, que yo haya leído, que haya
no ha habido mucha bronca, como mínimo externa, a nivel de entrevistas en medios y tal, sobre la decisión del gobierno, sobre las consecuencias de la ley de memoria histórica. A ver, yo entiendo que, digo yo, la postura de la familia a nivel interno entre ellos, pues no creo que les haga demasiada gracia, quizá, volver a mover, porque recordemos que es la quinta vez que sacan a los restos de Primo de Rivera de algún sitio, es la quinta exhumación, ¿no? O sea, va a ir al quinto lugar donde va a ser enterrado. Cuidado que con tanta mudanza muchas veces te dejas algo, ¿eh? Vas dejando cosas por el camino. Vas dejando cosas por el camino, ¿eh? Por eso, ¿no? Entonces no creo que les haga mucha gracia. Igualmente, yo creo que es lo que tú comentas, a nivel comunicativo, a nivel público, pues no se han prodigado mucho, no han dicho nada, o sea, lo han hecho todo, lo han querido mantener en la total intimidad, incluso hasta el punto de pedir, por favor, que no se convirtiera el funeral, ¿no? O sea, la inhumación en un espectáculo público, que es lo que intentaban pues todos los falangistas que estaban en la puerta, que ahora hablaremos de ellos también, pero que en este caso yo creo que la familia ha sido bastante más responsable en ese sentido, ¿no? O sea, sí, por eso te lo voy a decir. Jaleo y de para que todo permaneciera en el ámbito privado y que hicieran con ellos lo que quisieran con los restos. No, por eso te lo voy a decir, porque no digo que sea bueno, pero digamos que la familia podía haber calentado más el ambiente. O sea, si hubiese querido, tenía en su mano haber calentado más el ambiente. Y lo de ayer, que ya se puso mucha seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar el lío, al final... Bueno, me parece que hubo un par de detenidos, otras personas identificadas. Sí. Por cierto, mucho comentario en Twitter por parte de gente de izquierdas diciendo, si esto fuese un desahucio, la poli quizá no actuaría de la misma manera. Por cierto, saludamos a Garnazo, muy buenas. Al final, tampoco es decir, lo que quiero decir, que la familia podría haber calentado más el ambiente. Lo que pasa es que al final, bueno, pues los falangistas, los nostálgicos que hemos dicho aquí, ¿no? Con ironía, que a veces los llaman los nostálgicos, ¿no? No tengo ahora una cifra, no, pero bueno, se reunieron unos cuantos en algo que debía ser privado y que realmente fue relativamente privado y que creo que no acabó siendo de la magnitud de gente que hubo cuando lo de Franco, pero bueno, que al final también se calentó un poquito la cosa. Sí, bueno, a ver, yo recuerdo cuando la inhumación de Franco en el cementerio donde está ahora, que incluso fue Tejero, es muy mayor, hecho polvo. Sí, no, ya, pero es como... Hubo también empujones y tal, pero no se lió tanto como ayer. Lo que hay que decir que al final fueron unas decenas de falangistas, que incluso hubo uno que se puso a hacer como un meeting en el que criticó incluso a la familia de José Antonio Primo de Rivera. Por no haber calentado el ambiente. Sí, supongo, ¿no? Y hubo gritos contra Vox también. ¿Dónde están los boxeros o los boxistas? No sé qué decían. Al final, un poco todo es perpéntico, ¿no? También los personajes que se reunieron allí. Es increíble que haya gente, o sea, a la derecha de Vox. Sí, ¿sabes? Bueno, pues, no, pero entiendes, ¿no? Es decir, es como paradigmático que en ese tipo de evento, vamos a llamarlo evento, si un partido puede sacar algo de provecho de ahí, ¿tú te imaginas que es Vox? Sí que es cierto que en Vox hay gente que incluso utiliza citas de Primo de Rivera. Y tenemos a los Ortega Smith, a Jorge Buxadé, que poco más que se han declarado falangistas, ¿no? Si no lo han hecho así, pues poco les queda, ¿no? Pues son la cara más cercana a todo este movimiento. Pero sí que es cierto que Vox en este sentido, pues o la extrema derecha en general, ¿no? Ya no podemos identificar únicamente en España extrema derecha con franquismo, ¿no? Sí que es cierto que mucha extrema derecha todavía reivindica, o más que reivindicar, lo que hace es no critica la dictadura, no la condena, pero igualmente yo creo que en la extrema derecha, los peligros de la extrema derecha, como apuntan muchos expertos, van mucho más allá de la nostalgia por el franquismo. Estamos hablando de temas de violencia, inmigración, libertad de expresión, bueno, todo lo que vemos diariamente, ¿no? Y al final el franquismo pues acaba siendo una cosa más residual, de grupos como estos, unas pocas decenas, que sí que parece una cosa bastante esperpéntica, que yo creo que incluso se le ha dado un poco más de bombo. Al final hubo unos forcejeos con la policía, ha habido algún vídeo divertido en el que yo soy más español que tú, que le dice un falangista a un policía y el otro le responde y una leche, bueno, con otra parte del... Bueno, menos mal que no se la dio, ¿sabes?
Y bueno, escenas esperpénticas que también un poco llama la atención el pobre dispositivo, no sé, a mi parecer, según las imágenes de policías que había no llegaban ni a una decena de policías con casi un centenar de manifestantes que podían haber entrado si hubieran querido. Al final, es que volvemos, o sea, cuando decíamos lo que se comentaba ayer en Twitter, no solo era por cómo estaban tratando a los manifestantes, sino también porque, a ver, no, evidentemente no, seguramente no matemáticamente, pero casi podríamos afirmar que en un desahucio se ha visto más policías rodeando un portal de una casa que los que había ayer. O sea, policía con su casco. Claro, sí, correcto, claro, antidisturbios, prácticamente antidisturbios. Correcto. Y luego otra cuestión que más allá, porque yo sé que es una opinión que a lo mejor alguien me la puede rebatir con toda la razón, ¿no? De no querer dar bombo a estos con perdón, bueno, sí, sin perdón, a estos colla de frikis, ¿no? Que están aquí reivindicando unas figuras del pasado. La nostalgia, lo que tú dices, son más inofensivos porque hablamos de la nostalgia. A la salvaguarda de la democracia, pero más allá de esto sí que es cierto que ayer se cometieron delitos en este cementerio porque se hizo exaltación de símbolos de la dictadura. Esto está tipificado como delito según la nueva ley de memoria democrática, por lo tanto esperemos que se investigue y que que haya cometido un delito pues pague la condena que tenga que pagar. Sí, tú lo llamas frikis, Garnazo en el chat los llama 4 mataos, dice, pero yo creo que tendrían claro que iba a ir al Valle 4 mataos, pues al final, bueno, pues fueron menos de un centenar, si no me equivoco. En el Valle había muy poca gente fuera, fue más en el cementerio, donde porque ellos querían entrar a rendir culto y fíjate tú que la familia dijo, no, esto es un acto privado, es un acto... Ahí está. Tú imagínate... Sí. De ahí supongo la crítica a la familia. Correcto, sí, pero bueno, al final... Que lo que tú dices de los delitos que se cometieron, habrá que ver exactamente, porque por ejemplo es lo que decimos, hay 2 detenidos, 5 personas identificadas, no tengo tan claro si fue por algo así como resistencia a la autoridad o por delitos Europa como Press, lo que tú estás comentando. Europa Press publicó, no sé si fue Europa Press, por ley Mordaza. Ley Mordaza, o sea, es más, la resistencia a la autoridad, sí. Ley Mordaza, es decir... por el enfrentamiento a la policía, correcto, que no por la ley de memoria histórica, por tanto, de memoria democrática. Correcto. Por tanto, no sé yo si los delitos que tú estás diciendo hay algún acusado, no sé si va a haber algo ahí. Se podría, no sé, a ver, quizá lo están investigando, lo desconozco. Ya te digo, Europa Press y claro. Press publicó que habían sido detenidos por infringir la ley Mordaza, con lo que tú dices, resistencia a la autoridad, enfrentamientos, etcétera. Sí. Bueno, veremos a ver si Fiscalía o alguien acaba entrando en estas cuestiones, pero realmente al final, bueno, yo no sé qué piensas tú, pero a los pocos días de la exhumación de Franco todo pasó, es decir, sí, supongo que recibirá visitas, es decir, visitas en el sentido de que pues recibirá visitas igual que otros personajes ilustres de la política, del arte, de la cultura en sus restos mortales, pero que ya está, que no ha pasado nada más. Quiero decir que más allá de la cuestión, ¿sabes? No, ya está, o sea, se olvidó. Y desde el punto de vista incluso, ya no solo que le juegue en contra, sino incluso a favor. La gente de esto se va a olvidar. Fíjate tú, si ya los medios de comunicación se están confundiendo figuras, el padre y el hijo, se está hablando de Miguel Primo de Rivera, pues imagínate la población, le suena un poco Primo de Rivera. Muy lejano. De la dictadura, pero... Bueno, sí, el coste político... El coste político yo creo que para Pedro Sánchez es mínimo, por no decir ninguno, por no decir positivo. Positivo, quizá pues alguna persona que esté comprometida con la memoria democrática y pues eso le incline. Ahí está. Es decir, la gente que fue ayer al Valle de los Caídos o al cementerio... es que no iba a votar a Pedro Sánchez, pero ni de lejos. O sea, no sé si iba a votar al PP, es decir, no creo que haya ninguno, ni que fuese a votar al PP, por hablar un poco de la izquierda-derecha, imagínate al PSOE. Y este tipo de pasos, de cuestiones mediáticas, de pasos adelante, lo dice Garnazo en el chat, yo creo que coste-beneficio mínimo. Es decir, beneficio tampoco creo que sea muy alto, tampoco creo que ahora de repente suba 2 puntos en las encuestas Pedro Sánchez. Pero bajar tampoco creo que baje. Por eso, y al final era una cosa necesaria para normalizar una situación que no era normal. Ningún país democrático tiene un dictador, ¿no? Imaginemos, siempre es el mismo ejemplo que ponemos siempre. Alemania con Adolf Hitler, Italia con Benito Mussolini.
no los tienen, más allá de algún grupúsculo, ¿no?, que los reivindica, pero no hay monumentos a Hitler, no lo tiene enterrado en un lugar preeminente, ¿no? Pues... Es que yo hay una cosa que te quería preguntar también sobre el tema de la memoria democrática que has dicho antes, que... sí, cuando lo del enfrentamiento y los detenidos, que has dicho, cuidado que se cometieron delitos de la exaltación, etcétera, etcétera. Sacas a Alemania, que, claro, es que no sé, yo te iba a decir, es que en Alemania eso es ilegal. Ahora me estás diciendo que hay cosas aquí en España que con la nueva ley es ilegal. No sé hasta qué punto nos equiparamos a Alemania o todavía estamos lejos en cuanto a ilegalidades relacionadas con la dictadura. A nivel jurídico no te podría decir si estamos a un mismo nivel, porque es una cuestión muy técnica, pero sí que es cierto que los alemanes lo han tenido claro durante mucho tiempo, desde el principio, ¿no? Sí que se hizo un proceso de desnazificación en los años 40, todo y que no se completó del todo. Hubo políticos del nazismo que luego fueron políticos durante época de la República Federal. Quiero decir, hubo faltas en ese proceso, pero sí que es cierto que hubo un juicio, hubo una desnazificación, etcétera. Y los alemanes lo han tenido siempre muy claro y han tenido ese sentimiento de culpa incluso, ¿no? No sé si conocéis una iniciativa que ahora en Cataluña se está poniendo se está ampliando. Es una cosa que se hace a nivel mundial, ¿no? Son las Stolpersteine, que son unas llambordas en catalán, que se dice, unas racholas de esta calle, ¿no? Que no me sale, que de la memoria. Quiere decir que cada una de ellas se coloca delante de la casa de una víctima del nazismo. Se pone el nombre, cuando nació y dónde murió, o si no murió en el campo de concentración X, donde, bueno, que fue liberado, etcétera. Esto es iniciativa de Günter Demnig, que es un artista alemán que durante muchos años se ha dedicado a viajar por todo el mundo para colocar estas racholas delante de las casas. O sea, hasta ahí llega el sentimiento de culpa, ¿no?, de Alemania con el nazismo. Esto aquí en España hasta hace 2 días, por reivindicar la dictadura, pues bueno, pues al final tampoco le salía caro a nadie, ¿no? No, políticamente no te salía caro y legalmente tampoco. Claro, yo no sé cómo lo ves, dice Garnaciz. Lo que pasa es que, dice, a riesgo de ser impopular, pero yo creo que no, que tiene razón. Dice, la forma en que finalizaron las dictaduras de Italia y Alemania no fueron iguales. Yo añadiría la de España. Italia con Mussolini boca abajo. Alemania, Hitler suicidado en el búnker, porque si no se suicidaba ahí. Lo mejor que le podía pasar era acabar en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg. Lo mejor que le podía pasar. Y en España el dictador acabó falleciendo de mayor, de viejo, en el hospital o donde acabase. Entonces, es cierto. Claro, Primo de Rivera llevaba mucho más que Franco. En el Valle de los Caídos, Primo de Rivera... No, bueno, no? Claro, sí, obviamente. O sea, fue antes porque cuando se inaugura lo entierran allí. Franco luego va en el 75. Hombre, claro, a Franco no lo enterraron vivo en el Valle de los Caídos. Hubiese estado gracioso. Hubiera sido una mala idea. No, pero hubiese sido un final poético de la dictadura. Pero me refiero que Primo de Rivera no lo decía que había ido antes, sino me refiero a... Ya sé que murió antes, pero me refiero que en ese periplo que has dicho tú, que han pegado 5 viajes los restos de Primo de Rivera... Que estuvo bastante tiempo, que no sé en qué año, no lo recuerdo, pero tengo la imagen de Franco y un joven Juan Carlos de Borbón, en ese momento no Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, en el entierro, no es un entierro, pero en la inhumación, con una losa de 3.500 kilos, ¿no?, para asegurar que no saliera. Para no salir... Porque, oye, eso también tenía entendido que ha salido estos días en medios, de que sí se llevaban mal, de que en el fondo, o de que Franco al final acabó echando un poco de peste sobre Franco. O sea, y sobre Franco no, bueno, a ver, esto es otro tema que nos cotilleos. Básicamente, al final, Franco utilizó a la Falange para sus objetivos, ¿no? O sea, la Falange era un partido de tendencia fascista que tenía su ideario y tenía sus ideas. Franco, pues, bueno, quizá tenía unas ideas... no sé si similares o bueno, lo que quería era el poder, ¿no? Y al final, pues, José Antonio, que estaba preso en la cárcel de Alicante cuando estalló la guerra, en el caso de que hubiera podido escapar, que hubo intentonas para liberarlo, ¿no?, por parte de falangistas, y hubiera llegado a Burgos, tú imagínate Franco intentando imponerse entre la Junta Militar de Burgos, imagínate si le aparece Primo de Rivera, que por entonces arrastraba masas, ¿no? Entonces, pues que a Franco que mataran a Primo de Rivera, pues seguramente pues mucho no le importó, porque luego encima le fue bien para su publicidad, para la publicidad de su régimen, porque fue desenterrado de Alicante, de la fosa común, de la tumba donde se le enterró después, se hizo un cortejo fúnebre
que pasó por un montón de pueblos de España hasta Madrid. Una gira. Y bueno, tiene una gira. Hizo una gira. Es una gira que recuerda a la que hizo Juana la Loca con su marido Felipe el Hermoso, que también lo paseó, estuvo con el muerto paseándolo. Perdóname, Isabel II. Isabel II no sé por cuántos sitios la pasearon y cuánto tiempo estuvo hasta que la enterraron. Bueno, correcto, ¿no? Estas cosas que pasan con los Sí, reyes, sí, ¿no? sí, Pues sí, de alguna sí, manera. De hecho, una de los entierros, o sea, una de las críticas de que los monárquicos hicieron a Franco es quererlo enterrar en el Escorial, ¿no? Porque aquel era el lugar de reyes, ¿no? Y que hacía aquí ¿no? Que además tampoco los falangistas tenían aquella canción de no queremos reyes idiotas, ¿no? Era una canción que cantaban en referencia a los Borbones, ¿no? Tampoco, perdón, que de alguna manera pues tampoco congeniaban mucho, ¿no? Pero bueno, Franco supo ahí jugar bien sus cartas y meter a toda esta amalgama de fuerzas conservadoras en un solo partido para que sirviera a sus intereses. La Falange, sí, que al final, lo dice la también, la instrumentalizó. Perdón. No, tranquilo, hombre. Oye, que no te queremos entretener más, macho, que sé que estás trabajando, pero oye, que te agradecemos el que te pases un ratito como historiador por aquí.